soy Naomi. Y yo soy Maite. Y juntas somos Letras al Aire. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor Gabriel Ortiz Alatriste, secretario académico de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Y aprovechando que tenemos aquí a un gran fan de Star Wars, justamente nuestro tema del día de hoy es Star Wars y cómo influye en la cultura popular, pero ya llegaremos a eso. Mientras tanto, le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, gracias por invitarme. Para empezar, queríamos preguntarle acerca sobre... Sabemos que este es el mes de mayo, el mes de Star Wars. Es correcto. Así es. Entonces queríamos saber cuáles fueron sus primeros acercamientos a esta saga. O sea, ¿cómo la conoció usted? Sabemos que es de las generaciones que vivieron más que nada los estrenos de las películas. Entonces queríamos que nos platique. Pues es muy especial para mí porque yo era muy pequeñito, no vivía aquí en Mérida, vivía en Tlaxcala. Y cuando salía de la primaria, primero de primaria, tercero de kinder, llegaba a casa y mi abuelito que vivía con nosotros, pues para entretenernos, nos ponía películas y en formato beta. No lo conocerán ustedes. No. Y una de las que me ponía mi abuelito para ver y que yo siempre quería esa misma, era Star Wars. Episodio 4, Una Nueva Esperanza y luego El Imperio Contraataca. Las habré visto de niño muchísimas veces porque pues en ese entonces era algo muy novedoso para mí, o sea, ciencia ficción, espadas láser, disparos, soldados, naves espaciales, pues yo tenía en ese entonces unos 6 años, una cosa así. Pues era una cosa increíble, ¿no? Y a partir de ahí fue que pues me hice fan, ¿no? Me gustó mucho. En ese entonces no entendía como tan claro qué era todo eso. Ya conforme fui creciendo, entendí que era parte de una saga, de unas películas, del espacio, y todo. Pero pues digamos que el gusto, yo lo agarré de ahí porque mi abuelito pues siempre me ponía la cinta de Star Wars, la película, para que me entretuviera y lo dejara tranquilo un ratito, ¿no? Así fue como yo me acerqué a la saga. Sí, creo que muchos lo conocimos por familiares en su momento. Por ejemplo, mi papá no conocía el formato beta claramente, pero al menos el VHS y el CD, que ahorita casi ya no se usa, pero el CD es por lo que yo lo conocí. A mí me compraron las películas, igual la del Imperio Contraataca, las más populares para mi época, porque yo las tuve cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, también o sea, más o menos a su edad, pero ya en otra época. Y ya fue también un acercamiento similar de me ponen películas para que me mantenga entretenida. No había celular y no, todo, YouTube. No nacíamos con el celular. No, los teléfonos eran chiquititos y el internet era prácticamente wow, lo novedoso, entonces sí. Pero en mi caso, yo no lo conocí ya hasta que estaba un poquito más grande, que uno de mis tíos dijo, ay, yo soy muy fan de Star Wars, y como que me empezó a hablar, pero yo era de, qué padre. Pero por mi parte, yo nunca ni nadie mucho más en Star Wars y hasta ahorita. Yo me arriesgaría a decir que a lo mejor en cada familia sí, hay un fan de Star Wars. Al menos uno, un niño, un tío, un abuelito, un papá, no sé, pero... Bien. Es tan grande la saga y ha marcado a tantas generaciones por tanto tiempo que de verdad yo creo que al menos una persona en una familia es fan de Star Wars, ¿no? Sí. ¿Cómo usted opina que Star Wars ha influido en la cultura popular? Ya sabemos que es una saga conocida por muchísima gente, pero pondría a ahondar un poco más en este tema porque creo que hay mucho material de donde sacar. Sí, pues realmente es muy extenso, ¿no? Ha influido en la cultura popular de muchísimas maneras. La saga de Star Wars es una saga que tiene presencia en todos los medios, su narrativa es transmediática, ¿no? Para conocer la historia de Star Wars podemos recurrir y encontrárnosla desde luego en las películas, que pues es, digamos, de donde todo esto parte, pero también está en otros medios, tanto digitales como físicos, ¿no? Hay desde libros de Star Wars, hasta eventos también, las convenciones, por ejemplo, que pues, congregan a muchos fans, y pues ya hay toda una cultura alrededor de la saga, ¿no? También los videojuegos, los cómics,
ahorita últimamente pues en series de televisión, por plataformas de streaming. Entonces realmente pues, o sea, donde volteemos a ver, hay algo, ¿no? Hace poquito me tocó llevar a mi hijo a consultar y todo el consultorio está lleno de cosas de Star Wars, ¿no? Entonces, pues, realmente donde voltees puedes encontrar alguna referencia, algo relativo a la saga, ¿no? Yo creo que parte de lo esencial es eso, que se ha mantenido vigente. No es la única saga, el único universo de la cultura popular, ¿no? que tenga impacto en la sociedad, pero sí también me arriesgaría a decir que quizás ninguna con tanta magnitud de alcance y tanta cobertura intergeneracional y de tantos medios como lo es Star Wars. Tan es así que fue de las primeras, ahorita ya como que se hizo común también a partir de Star Wars, pero fue de las primeras que tiene, por ejemplo, un mes del año conmemorativo dedicado a la saga, ¿no? Y esta tiene que ver con una frase de la saga que es muy popular, que es May the Force be with you, que la fuerza te acompañe, pero hace alusión al May de mayo y al Force del número 4, por eso el 4 de mayo es el día de Star Wars, ¿no? Que ahorita ya se ha vuelto un día en el que hay estrenos de series, con todo contenido que tenga que ver con Star Wars, pues se estrena o se pretende que sea el 4 de mayo el día, ¿no? Para hacerlo. Pero hay todo un evento, está la Celebration también, que se suele llevar en Inglaterra, en Japón, la van como rotando, que es toda una convención y eventos que tienen que ver con Star Wars, ¿no? Lanzan videojuegos, lanzan novelas, eventos de nuevas películas que vayan a venir, en fin, ¿no? Entonces, pues yo diría que es eso, o sea, hasta vas a donde vayas hay alguna referencia a esta saga, ¿no? Ha marcado, por tanto, pues la vida de muchas generaciones, ¿no? Abuelitos, adultos, como en mi caso, jóvenes como ustedes y niños también. Mis hijos, pues obviamente están súper metidos en esto, ¿no? Y lo conocen y les gusta y ya son parte de esta comunidad. Sí, de hecho, con respecto a estas referencias que dice, creo que la referencia más grande que las dos conocemos, y de hecho me estábamos platicando, es la de... La de Toy Story, la primera. Ah, sí, esa. Bueno, la segunda sobre todo. Sí, cuando creo que está con... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sor. Sor, y le dice a Buzz Lightyear, yo soy tu padre. Sí. Sí. Bueno, es que esa escena es icónica y obviamente un meme, pero es incluso historia del cine, ¿no? Como se le conoce como una de los más grandes giros de guión que se han visto en alguna pantalla, ¿no? En la narrativa de una historia. Para ese entonces, pues, no había como ahorita que las filtraciones, ¿no? Y los spoilers y todo eso que ya es parte de nuestro día a día ahorita. Entonces, fue toda una generación marcada por un hecho en el que resulta que el villano principal de la historia es el protagonista realmente de toda la saga y padre del héroe. O sea, te quedas así, wow, no, en ese entonces era una cosa inimaginable, ¿no? Y una experiencia completamente cinematográfica, ¿no? Algo que a lo mejor ahorita ya se pierde un poco con los streaming y el consumo que hay de contenidos en casa. En ese entonces ese era un evento que algo así pasara en una sala de cine, pues era algo que marcaba a las generaciones, ¿no? Entonces, esa escena particular ha sido sumamente repetida y asociada por la importancia que tiene, ¿no? Como del gran giro de tuerca, el gran giro en la historia que se puede dar en una historia, ¿no? Hablando un poquito más sobre los personajes, yo quisiera preguntarle para usted cuáles considera que son los que han trascendido un poquito más en la cultura popular y que diga, este personaje es sumamente famoso y para hablar de Star Wars, el primero que se te viene a la mente es difícil. Está difícil porque algo que ha hecho grande la saga, quizás a diferencia de otras, es que tiene muchísimos, o sea, te podría decir, uno de los más populares es Boba Fett, que es un cazarrecompensas, que al principio había salido así un poquito en el metraje de la película, y eso ayudó mucho a que hubiera como mucha
leyenda respecto al personaje, ¿no? Pero desde luego los protagonistas, ¿no? Darth Vader, Luke Skywalker, la princesa Leia, los originales sobre todo, ¿no? Pero ya de ahí se ha desarrollado tanto la historia que realmente hay mucha diversidad. O sea, preguntarle a alguien de los androides, por ejemplo, que a veces son medio minimizados, pero realmente no hay una historia de Star Wars sin la presencia de los androides, particularmente R2D2 y C3PO, ¿no? Que son, de hecho, son los únicos personajes que salen en todas las películas que se han estrenado en cine, ¿no? Ningún otro personaje sale en todas las películas, salvo ellos dos. Incluso se dice que la historia está como contada a través de los ojos de estos dos androides, ¿no? Entonces, hasta los que terminan siendo muy odiados, como en su momento Jar Jar Binks, que fue un personaje de ahorita de la primera precuela, terminan teniendo como su fanaticada, ¿no? Y al principio los odiabas y ahorita ya son de culto, por así decirlo, ¿no? Darth Maul, otro de los grandes villanos, y más recientemente, por ejemplo, para las nuevas generaciones, las más jóvenes, que se están acercando a la saga con las producciones de streaming. Por ejemplo, ya ahorita el bebé Yoda, Baby Yoda y el Mando, es con lo que ha pegado con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, como decíamos hace rato, dependiendo de la generación vas a tener más o menos amor por una u otro personaje, característica de la saga. Hay quienes nunca han visto las películas, pero les gustan mucho las novelas, o han jugado los videojuegos, o simplemente les gustan los personajes y coleccionan juguetes, aunque nunca hayan visto, por ejemplo, la saga. Entonces es muy, muy diverso, ¿no? Si me preguntas a mí, para mí siempre el que ha sido el personaje principal de toda la historia, que es Anakin Skywalker, Darth Vader, pues es el personaje principal, ¿no? El que más me gusta al menos. Sí, creo que muchos estarían de acuerdo con usted de que es el principal. Igual a mí en su momento me llegó a gustar muchísimo el personaje, sobre todo, pues yo, mi niña, el actor, ¿no? Estaba medio guapo, así que dije, ese, medio guapo. de aquí soy. No, pero fuera de todo, creo que es un personaje bastante bien planteado. Es un personaje muy interesante, su desarrollo que tiene hacia lo villanesco, yo digo que es uno de los pilares para desarrollar un villano, y yo creo que muchos se basaron en el desarrollo de Darth Vader. Sí, es que de hecho es eso, es una historia muy sencilla realmente, sí, y que cumple con todos los cánones todo, de lo que tiene que ver con la forma en la que se cuentan las historias. Está basada la saga en general en muchos mitos antiguos, anteriores, japoneses, ¿no? George Lucas, el creador, se inspiró mucho en las historias samurái, en la narrativa de otros directores como Kurosawa. Realmente la historia es el camino del héroe, como lo conocemos, bueno, aquí que tenemos estudiantes de literatura, pues lo saben, ¿no? Sí. Existe el personaje del mentor, existe el personaje, el camino del héroe que no se reconoce como tal y que tiene que ir por un proceso de desarrollo en la adversidad hasta realmente que se le revele su destino. Todo eso está aplicado en Star Wars. Lo que pasa es que se vistió de muchos elementos muy llamativos, ¿no? Mezclando un poco la parte de la ciencia ficción, pero también la novela caballeresca, ¿no? O sea, para mí es muy icónico entre todos los objetos que hay, el sable de luz, porque al fin de cuentas estás hablando de una saga espacial de ciencia ficción, o sea, en teoría tienen tecnología que nosotros estamos años luz de alcanzar para viajar, ¿no? De tener viajes interestelares, y al mismo tiempo sus más grandes héroes son el caballero medieval con su espada, nada más que es de plasma, ¿no? O de luz, pero sigue siendo en batallas o peleas con espadas, como en el medievo, ¿no? Entonces, pues es la misma narrativa, no hay el hilo negro, no es la historia más novedosa, pero es una historia sencilla con la que todos en un momento dado podemos tener empatía, reencontrarnos o tener afinidad, ¿no? Con ya sea un personaje u otro, o con la historia como tal, ¿no? Hay amor, hay amistad, hay conflicto, un poco de humor, y finalmente es algo que
no necesitas perderte y lo disfrutas, ¿no? O sea, un poquito de atención y lo empiezas a pasar bien, aunque no entiendas todo, ¿no? Porque además, pues, es divertida. Finalmente, yo siempre le digo a algunos amigos, pues, al menos en el caso mío, es como volver a agarrar tus muñequitos con los que jugabas de niño, es eso, básicamente, ¿no? Nada más que, pues, no lo dejas, ya tienes 40 años como yo y sigues clavado con eso, ¿no? Pero como somos millones, no me siento mal. No soy el único loco. Sí, de hecho, retomando este punto que usted nos acaba de decir, nosotros queremos mostrarle un material porque creemos que es muy importante en preguntarles a las generaciones actuales, al menos a la nuestra, que cómo se han interesado o... ¿Qué tanto conocen de la saga Claro. o cuáles son sus acercamientos? Y por eso una de nuestras compañeras, Mindy Lara, fue a la comunidad del FECA a preguntarles sobre la saga y quisiéramos mostrárselo. Vamos, lo vemos, claro. Muchas gracias. Vamos a ver el Vox Populi. Hola, yo soy Mindy Lara de Letras al Aire y estamos aquí en la Facultad de Contaduría y Administración. Acompáñenme a entrevistar a mis compañeros de la FECA acerca de qué tanto conocen de Star Wars. Sí, un poquito, ya conozco de eso. Sí, había escuchado sobre las películas. Sí, muchísimo. Sí, es una de las sagas más famosas. No soy muy fan, o sea, no he visto las películas. Conozco que es Star Wars. Sí, claro. Sí, he escuchado mucho acerca de Star Wars. Yo digo desde hace ya tiempo, o sea, todavía me acuerdo hasta los videojuegos, ¿no? De que salían las maquinitas y todo. A lo largo de mi niñez, mi mamá siempre tenía como ese amor a Star Wars. Entonces, ella nos fue inculcando este amor involuntariamente. Y pasó que después de cierto tiempo de conocer la primera película de Star Wars, tuve un como acercamiento fugaz a las mercancías, como tazas, luego playeras. Y entonces me volví a ser muy fan de Star Wars. Mi papá sé que es muy fan y pues por él vi las películas. Es un mercado, digamos, que es muy amplio. Tienen varias personas que lo consumen. De eso sí tengo un poco de conocimiento. Sé que es una de las películas más conocidas de ciencia ficción. Más o menos hace unos 5 años, porque mi hermano sí es fan y conoce algunos personajes, pero yo no. Todo lo relacionado a los efectos que utilizan, el hecho de que pues trate sobre otros planetas, naves espaciales, el espacio, es algo que me parece muy interesante de la saga. Entonces creo que si la vería sería por esas cosas. Me interesaría verla porque de mi parte soy fan de la ciencia ficción. De hecho me gusta bastante y más que nada por los efectos especiales en la cinematografía. Pero eso sería la razón por la cual yo vería. Más que nada por la acción y porque está relacionada con el espacio. No sé, me gusta lo relacionado con el espacio y eso. Y por la tecnología que agrega Star Wars, veo que tienen varias naves espaciales interesantes que pues salen en la película. Pues muchos dirían que Leia, Han Solo podría ser, pero pues la verdad es que al principio me ha gustado mucho Darth Vader. Creo que de por sí ha sido siempre mi lado oscuro el que ha predominado ante todo. Una versión de Anakin, pero mujer. Porque me gusta mucho el personaje de Anakin antes de que se vuelva malo. Me gusta mucho el personaje. Eso ha sido todo. Agradecemos mucho a la Facultad de Contaduría y Administración por habernos permitido grabar el día de hoy. Yo soy Mindy Lara y esto fue Letras al Aire. Bueno, pues muchas gracias por este Vox Populi, a nuestra compañera Vindy, y también agradecer al FECA que nos dio la oportunidad de entrevistar a todos estos alumnos que, como ya vimos, tienen bastante noción acerca del tema de Star Wars. Ahora, ya que usted ya también vio el Vox Populi, nos gustaría preguntarle qué opina acerca de todo esto. Pues como decíamos hace rato, ¿no? Es difícil que alguien no haya visto, no se haya topado con algo, porque realmente pues, la saga y la mercadotecnia y todos los productos que precisamente son parte de nuestra cultura pop tienen mucha influencia de la saga, ¿no? De Star Wars en todos lados. Entonces, algo que se puede ver es que también es bonito porque es algo familiar, como fue mi experiencia que ya les conté, o la tuya. Las que vimos ahorita, es un hermano me mostró, mi papá me dijo. Entonces,
¿qué hay detrás de eso? Convivencia, ¿no? Familiar. Entonces, ahorita que de repente el consumo de contenidos de entretenimiento es una experiencia tan individual, ¿a qué me refiero con eso? ¿No? En el teléfono consumimos lo que nos interesa, lo que nos gusta, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Difícilmente son compartidos, salvo algunas excepciones quizás, porque hasta las series luego las vemos solos, ¿no? Las comentamos después, sí, pero verlo en conjunto, por ejemplo, difícil, ¿no? Te duermes con tu pareja, te duermes con tu familia, pues no estás, cada quien está en otra cosa. Y sin embargo, por ejemplo, Star Wars no es algo que se puede muy bien disfrutar en familia, ¿no? Yo la veo con mis hijos, por ejemplo. Las caricaturas, bueno, a ellos les gustan mucho, las veo yo también. Ir al cine a ver un estreno de una película. No suele decir nada más tú y tu pareja, tú y tu novio, tu novia. Vas con la bola de cuates, ¿no? De los que les guste y porque sabes que vas a hacer ahí barullo, vas a ser disfrazado, va a haber muchos locos como tú allá también. Entonces es una experiencia muy social, ¿no? Y muy que procura que haya toda esta convivencia pues positiva, y eso yo lo celebro porque cada vez como que lo vamos perdiendo un poco, ¿no? Entonces creo que eso también ha abonado mucho a que sea una saga actualmente muy, muy viva, ¿no? A pesar de los duros golpes que hemos sufrido como fans por algunas cosas que han hecho, pues es parte de también, ¿no? Cuando hay esos fandoms muy polémicos, ¿no? Se pelean unos con otros, hay mucha discusión, pero eso mismo también hace que la saga se mantenga viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita dicen que hay unas secuelas, dividen al fandom, ¿no? Yo no las acepto como tal, como canon, pero hay otros que sí. Entonces, bueno, eso es lo que finalmente hace que sea interesante todo esto, ¿no? Y te da para convivir y platicar de esto fuera del trabajo, fuera de la escuela. Entonces, es parte de la grandeza, por así decirlo, de la saga, ¿no? ¿Cómo usted siente que Star Wars ha influido, sobre todo, bueno, nuestro podcast es sobre literatura, entonces con la literatura, cuál es la relación que hay? Pues tal vez no sea al nivel, por ejemplo, de Harry Potter o algunas otras sagas juveniles, pero ya les decía yo que Star Wars es una saga transmedia, entonces tiene mucha producción también en cuanto a las novelas. Muchísima, ¿no? Hay muchos fanáticos que únicamente consumen los libros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, algunos son buenos, otros son malos. Como en otras sagas, muchos productos audiovisuales que vemos ahorita tienen su base en la literatura, ¿no? Entonces, pues obviamente es un tema que propicia la lectura, ¿no? Y en el buen sentido en cuanto a la práctica de la lectura, que me parece que siempre es importante, pero también a la misma industria de los libros y de la venta de novelas y todo ese asunto, porque también es un nicho de mucho consumo, ¿no? Entonces, pues promueve y genera también que este mercado se mantenga, ¿no? Y bueno, dejando a un lado como la parte comercial o eso, pues como les decía hace rato también, retoma muchísimo de las historias clásicas de caballería, por ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen que no es ciencia ficción, que es más bien fantasía. Entonces, incluso hasta el género en el cual lo puedes catalogar se presta un poco al análisis, ¿no? Hay ensayos también, hay trabajos académicos respecto a la saga, pues por todo lo que ofrece, ¿no? Entre sus líneas ofrece también elementos que pudiéramos considerar filosóficos, literarios, ¿no? Una de las cosas importantes de la saga es la parte espiritual, podríamos llamarlo así, que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de la fuerza, que es un personaje que está presente en todo, ¿no? Pero ese personaje o esa entidad de la fuerza retoma muchos elementos filosóficos, ¿no? Que provienen de muchas otras historias que se han hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Como dije hace rato, no es que lo invente, no es que sea algo nuevo, simplemente lo retoma y lo adapta, ¿no? Entonces, a partir de Star Wars, también puedes tener un acercamiento a otros contenidos, ¿no? Literarios, filosóficos. Si te gusta Star Wars, es muy probable que te guste Akira Kurosawa,
como director, por ejemplo, ¿no? Y así vas encadenándote ya en toda una atmósfera de cosas que estoy seguro que sin duda te va a llevar también por la literatura, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte de lo que también aporta la saga como tal, ¿no? Se puede ver frívolamente como un factor de consumo únicamente, ¿no? Pero no, también tiene esta otra parte. Hay muchos fanfic y para eso pues tienes que escribir, ¿no? Entonces, y además cosas muy artesanales, podríamos decir, pero también producciones muy importantes donde pues hay toda o sea, detrás de esos productos hay guionistas, hay gente que conoce sobre literatura, que desarrolla las historias y bueno, el equipo de producción y como tal, ¿no? Muchas narrativas que también son estas obras creadas por fans para darle continuidad a las historias de sus personajes favoritos. O sea, que dices, bueno, ¿qué personaje, no? A lo mejor no ha sido tan abundado un personaje o hay un hueco en la historia de un personaje y eso, como no lo va a hacer Disney o no lo va a hacer Fox o no lo va a hacer Netflix o quien sea que le toque, pues de repente agarran unos fans, chavas, y se ponen a escribir historias. Y de ahí, en los foros en internet, lo ves, lo comparten. Entonces, pues también de alguna manera, a quienes les gusta esto, pues es un punto de partida para a lo mejor empezar a adentrarse en otras artes, ¿no? Como puede ser la escritura. Sí, de hecho esta parte que menciona de que agarra elementos de la literatura, en una ocasión, en una clase, nuestro maestro Loesa, con quien ya tuvimos una entrevista, nos empezó a contar sobre una historia tratando de hacer un ejercicio de semiótica, de qué estaba hablando, y en el momento nos dijo este camino del héroe y todo, y todos respondíamos, pues es Star Wars, es Anakin, y el maestro nos dijo, no, es el Sith cambiador. O sea, allí se nota cómo creo que influye todavía más dentro de la literatura, porque al final nos está contando la historia de un personaje completamente diferente, pero tenemos tan presente a Star Wars, tenemos tan presente esta saga, que lo primero que pensamos, es Anakin. Claro, sí. Tiene varios desarrollos, ¿no? De lo que podríamos pensar propios de la literatura clásica, ¿no? Muchos valores. Bueno, finalmente la historia de Anakin es una tragedia. Sí, es el ascenso del héroe y la caída al lado oscuro con su redención final. Es una historia que vemos desde los griegos, ¿no? Sí. En muchos de los héroes de la mitología y todo eso. Entonces, muy bien tú podrías quitar nombres y apellidos y algunas cosas y contar la historia y vas a decir, pues es una tragedia griega lo que estoy viendo, ¿no? Exacto. Y por eso decía que al final, pues como personas, como seres humanos, es mucho más fácil que nos identifiquemos con las historias de nuestro día a día, que con cosas muy, muy complejas y muy complicadas, que pues está bien, pero yo creo que esa masificación del fenómeno tiene mucho que ver con esto. O sea, son cosas que uno reconoce y pues sientes esa empatía, ¿no? Por eso también decía lo de la fuerza, porque a fin de cuentas todos en un momento dado tenemos que creer en algo, ya sea nosotros mismos o en alguien, pero creer que tenemos la capacidad y la fortaleza para salir adelante, ¿no? Entonces, pues eso es inherente a todas las personas, ¿no? Nada más que aquí pues le ponen elementos de ciencia ficción o de fantasía y pues lo vuelven muy bonito, ¿no? Para que todos compremos las múltiples versiones de eso que existe, ¿no? Pero a fin de cuentas es eso. ¿Qué papel ha jugado Star Wars en la promoción de los valores? Porque creo que este es un tema bastante importante de abordar, ¿no? Que la promoción de los valores al final es algo que se toca en múltiples películas y múltiples, pero creo que esta saga hace mucho énfasis en esto. Yo creo que como muchos otros productos, ¿no? O sea, hablamos ahorita precisamente de los personajes, los roles, estos pues son importantes precisamente para poder contar la historia. Y cada personaje tiene que ser imbuido de una serie de valores, de rasgos, que son los que al fin de cuentas te van a permitir a ti tener esa empatía, ¿no?
Por ejemplo, el caso creo que lo más importante sería la división que hay entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, que es algo muy presente en Star Wars. De hecho, se trata de eso, ¿no? O estás del lado de la luz o estás del lado de la oscuridad. Y precisamente Anakin, que es el elegido de la fuerza, la profecía de él es que él va a ser el equilibrio en la fuerza, ¿no? Y después de haber visto toda la saga, entiendes por qué él primero tuvo que irse al lado oscuro para poder tener después la redención. Porque Anakin llega en un momento en el que la perspectiva de la luz era muy dogmática. Entonces, para ellos el equilibrio es que no existiera la oscuridad, ¿sí? Pero no puede haber equilibrio si solamente un bando es el que prevalece. Entonces, él llega saliendo o desde la luz, pero lo que tenía que pasar con él era irse a la oscuridad, porque estaba desequilibrado. Pero el dogma positivo, el dogma de la luz, no lo veía así, ¿no? Entonces, él tiene que hacer esa transición, que es el camino del héroe de alguna manera, aunque sea ilógico, porque probablemente se vuelve un villano, ¿sí? Pero finalmente tiene que hacer esa transición hacia la oscuridad para ser el mismo, después de todo su sufrimiento, porque a diferencia del héroe tradicional, el héroe va increciendo, ¿no? Va ganando habilidades, va ganando amigos, va ganando, ¿no? Como Goku, como otros personajes, ¿no? Siempre son buenos. Sí. Y van ganando valores, habilidades, todo se vuelven un modelo a seguir. Pero Anakin no. Anakin tuvo que descender a lo más profundo, volverse de lo más malo, para al fin de cuentas en su tragedia y en su desenlace, que es cuando él pues vence al emperador, que él sí era lo tenemos acá atrás, él es el que encarna, ¿no? Lo más, la oscuridad más profunda, él es quien lo vence al final, ¿no? Y hace ese camino de redención, y aunque él ya no le alcanza porque muere, deja a sus hijos, ¿no? Luke y Leia, quienes van a ser ahora los encargados de mantener ese equilibrio que él ya logró, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir todo esto con el asunto de los valores? Pues te das cuenta que a fin de cuentas no somos ni una cosa ni la otra, sino que efectivamente todos tenemos luz, todos tenemos oscuridad, y no tenemos que pensar en que únicamente tiene que prevalecer una de la dualidad, ¿no? No siempre voy a ser bueno o voy a ser malo. Tengo momentos donde soy bueno, soy malo, y son los valores precisamente los que tienen que regir esos. En el caso de Star Wars, ¿cuáles son? La amistad, ¿no? La lealtad entre los protagonistas, la convicción de un sentido moral de lo que es bueno y sacrificar todo por llegar a ese fin. Pero también la oscuridad tiene sus valores, por así decirlo, o los elementos que te llevan en eso, ¿no? Yoda lo dice en un momento muy claro, y es la historia de Anakin, ¿no? El odio te lleva a la envidia al coraje, bueno, algo así, no me acuerdo también, ¿no? Y al final todo termina en sufrimiento, ¿no? Entonces, te marca con mucha claridad cuáles son las diversas facetas que tiene toda persona. Y está en ti, como fue la elección del elegido, porque más allá de la profecía y que cumple un camino, al final puede elegir entre esos, ¿no? Y pues creo que es la gran lección finalmente para todos nosotros, ¿no? Como pues la vida se trata de eso, ¿no? De claroscuros, luz, oscuridad, pero al final tú puedes decidir y cumplir tu destino, cual sea que ese sea, y dejar un legado, ¿no? Como es en el caso, dejar un legado, una huellita, algo que continúe de alguna manera tu historia para futuras sagas. Es bastante poderoso el mensaje, ya que te das cuenta de todo lo que influye y de todo lo que imparte, porque sí es una historia sencilla, pero es una historia que te deja bastante marca, y no dudo que hay muchas personas a las cuales llegó a tocar. Sobre todo que al menos nosotras dos no hemos indagado mucho en la saga, entonces estamos así como de ¡wow! ¿De qué me he perdido? Sí, ¿de qué me perdí? Sí, porque con lo que nos dice ya me dio ganas de ver Star Wars. Muy bien, qué bueno, cumplí mi misión. Pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por todos estos temas tan interesantes, tan hasta cierto punto inclusive conmovedores, como habla con tanto cariño de esta saga. Es muy bonito escuchar a alguien hablar así. Pues me ha acompañado toda mi vida y ha sido parte ahorita de mi familia, ¿no? Porque algo bonito ahora es que
como decía, lo compartes con amigos, pero pues también ahorita con mis hijos, ¿no? Entonces, de repente hablar de las mismas cosas con ellos. Ese es un punto común que pues lo hace muy disfrutable, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que finalmente mantiene esto a flote y pues esperemos por mucho tiempo. Sí. Muchas gracias. Gracias por este punto tan bonito, tan sentimental. Tan sentimental. Es bastante bonito cómo habla ustedes. O sea, con tanto cariño. Gracias. Pues, que la fuerza las acompañe. Muchas gracias. Qué gran frase para terminar. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que les estarán apareciendo aquí abajo. Recuerden en Facebook, Instagram y TikTok. Estamos como Letras al Aire y este programa se transmite por el YouTube de Wadi TV, al igual que por el Facebook de Wadi TV, y estaremos dándoles nuevas actualizaciones de nuestro contenido. Y recuerden, esto es Letras al Aire y que la fuerza los acompañe. ¡Woo!